Bienvenidos y bienvenidas a todos a este segundo diálogo constitucional de un ciclo en el cual todos los jueves del mes de enero la bancada de senadores socialistas aborda temas de los que será a juicio de muchos uno de los procesos más importantes de los últimos 30 años, el proceso constituyente, cuyo primer paso será el plebiscito del 26 de abril, en el cual deberemos votar si aprobamos o rechazamos una nueva constitución política para nuestro país. Nos enfrentamos a un momento histórico que puede terminar con un gran triunfo para el pueblo. La posibilidad de construir una nueva constitución democrática que acabe con la ley fundamental decretada en dictadura. Es labor de las y los socialistas construir en este desafío. En las últimas 2 semanas ha habido encuentros y escuelas constituyentes en Talca, La Florida, Valparaíso, Ñuñoa, Los Lagos, Providencia, Arica y Quillota. De hecho, en este momento se está realizando uno en Macul. En los próximos días habrá en Concepción, Osorno, Rengo, Santiago, Valparaíso, Ñuble y, por supuesto, muchos más. Aprovechamos de informarles que este diálogo constitucional está siendo transmitido tanto por vía streaming como por las pantallas de TV Senado para la televisión abierta. El tema de hoy es el Estado plurinacional y pueblos indígenas en la nueva Constitución, una relación de la que queremos conversar con 2 queridos compañeros de nuestro Partido Socialista, quienes nos acompañan. En primer lugar, queremos presentar a Claudia Pailalef, ingeniera agrónoma y ex consejera nacional de la CONADI. En segundo lugar, queremos presentar a Salvador Millaleo, académico, doctor en Sociología y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un aplauso, por favor. Además, saludar a Nicolás Facuse, coordinador nacional del tema constituyente del Instituto de Igualdad. Un aplauso, por favor. Que destacamos la labor en donde se han realizado más de 50 charlas a nivel nacional, así que es un gran avance. Ahora, pido un gran aplauso para quienes nos acompañan, por supuesto, y sobre todo al senador Montes, quien nos va a dirigir unas palabras. Unas breves palabras. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que cada vez tenemos más conciencia de que el país está viviendo un periodo histórico muy singular, lleno de potencialidades, pero también lleno de riesgos. O sea, que una parte de los chilenos salga, una parte muy importante de los chilenos salga a decir, mire, no nos gusta esta sociedad donde vivimos, independiente de los bienes y servicios a los cuales haya accedido. Una crítica muy profunda al tipo de sociedad y al tipo de forma de convivir y a forma de plantearnos el futuro y el presente. Y eso ocurre de una manera muy, muy masiva y no es algo efímero, muchos creemos que esto no es algo efímero, no es un simple brote de protesta. Esto tiene que ver con una demanda muy de fondo sobre, o una crítica, un cuestionamiento muy profundo al tipo de sociedad y una demanda de cambios. Algunos tratan de reducir lo que estamos viviendo a los brotes más de violencia o de vandalismo que han habido en el metro y en otras cosas. Pero la verdad que eso no da cuenta de de la profundidad y lo que estamos viviendo. Frente a esta situación de esta envergadura, algunos estimamos que es muy valioso y muy significativo que los presidentes de los partidos políticos, de buena parte de los partidos políticos, hayan dicho: frente a esto hay que abrir un camino de construcción colectiva, democrática. Y se plantea la idea de un plebiscito, de un proceso constituyente, de abrir un proceso de deliberación nacional amplio sobre las bases de la convivencia que tenemos los chilenos. Esto nunca había ocurrido en la historia de Chile, nunca había habido un debate amplio y democrático sobre nuestras bases institucionales.
las asambleas constituyentes o las convenciones constituyentes en el mundo son bien diversas, hay de todo tipo, y hay varias que quedan a mitad de camino, que no terminan incluso. Quizás la Islandia es como la más dramática. Pero nosotros, dado nuestra realidad y nuestro equilibrio de distintos sectores, terminamos con un proceso constituyente bastante singular, en fin, que no voy a describir, ya lo hizo recién Javiera, pero un proceso constituyente que tiene un propósito principal, que la ciudadanía defina primero si quiere o no quiere que haya cambio en la Constitución. En segundo lugar, que defina quién y cómo lo representa en el debate sobre esta nueva Constitución. En tercer lugar, que haya un debate, una deliberación bien de fondo, porque yo vengo saliendo ahora a otro debate sobre educación y nueva Constitución. Y hay muy distintas maneras de entrar a los temas de fondo, a los temas de principio, a los temas de cómo entender la sociedad que queremos construir, y eso es muy rico. Entonces se abre un proceso de deliberación que va a durar por lo menos 9 meses, si no un año. Y a partir de eso, de lo que ahí se acuerde, habrá un plebiscito ratificatorio obligatorio. Bueno, ¿cómo tomar los acuerdos en esto? Ha habido harta cuestión, pero los acuerdos se estableció un proceso bastante similar al de Sudáfrica y al de Bolivia con Evo Morales. Ese es el procedimiento. El procedimiento, en definitiva, es tratar de producir acuerdos dentro de la diversidad. Y es por eso que se establece el principio de los 2 tercios, 1 tercio. La oposición en el país quería 3/5, pero al final se termina con el procedimiento boliviano y de Sudáfrica. Y esto partiendo de lo que se ha llamado una hoja en blanco. O sea, aquí, si no hay acuerdo sobre una determinada materia, no hay definiciones respecto a esa materia en la Constitución. Algunos dicen que esto genera mucho riesgo y el poder de veto de 1 tercio de un enfoque neoliberal, por ejemplo. Pero también eso significa que hay un derecho a veto en un enfoque sobre el concepto de propiedad que tiene otro tercio. O sea, aquí el tema supone encontrar soluciones. Y los temas más complejos sin duda va a ser el concepto de Estado, el concepto de propiedad. Van a ser temas muy, muy, muy polémicos, porque es respecto a los cuales vamos a tener que tener cambios más fuertes. Y es imposible mantenernos con el marco neoliberal que hoy día tenemos de principios, ¿no?, que sientan condiciones para ciertos modelos, para cierta forma los modelos. Bueno, yo creo que es un periodo en que los jóvenes han abierto para Chile, especialmente los jóvenes, pero no solo los jóvenes. Es un periodo de repensar y recrear el país, así de rico, esa es la potencialidad que esto tiene. Como todas las cosas en la vida puede salir bien o no, depende cómo lo hagamos, los distintos actores que van a estar ahí y van a estar en el entorno. Yo estoy convencido de que esto no puede quedar encerrado en la Asamblea o en la Convención Constituyente. Es fundamental que en todo este periodo, desde el plebiscito en adelante, haya espacios locales, comunales, que se ha planteado una suerte de asambleas de la civilidad en las localidades que que controlen o que le pidan explicaciones a las personas que van a ir a la convención, pero que a su vez vean otros temas, porque paralelamente, simultáneamente con el debate de principios constitucionales, tienen que haber debates sobre reformas estructurales del país, a lo menos 10 reformas estructurales fundamentales, paralelamente e integradamente, que no va a ser parte del debate constitucional propiamente tal, porque eso tiene que ver con ciertos principios, pero son claves para discutir esos mismos principios. Me refiero al tema previsional, que ya está en un debate fuerte. No es cualquier cosa que ayer el presidente, en medio de todo esto, trata de proponer su visión nuevamente, que no se entiende mucho porque son anuncios más generales, pero que en definitiva, y que tienen muchas letras chicas, pero que en definitiva se abrió a ciertos temas, como por ejemplo que el aporte de los empleadores sea 6%. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? De que aquí va a haber un cambio estructural. Creo que eso va a ser así, pero no va a estar en la nueva organización general, sino que se va a abrir un camino en una perspectiva estructural. Cosa bastante similar a lo que aquí en esta misma sala hace poco se discutía sobre salud. Porque en salud está claro que necesitamos que haya un sistema de seguro único de salud, de fondo único de salud. Y para eso se requiere, eso es un cambio estructural junto a la nueva forma de enfrentar los medicamentos, a la nueva forma de entender el crecimiento de la oferta pública de servicios, en fin, hay varias otras cosas. En lo tributario estos días también estuvimos en un debate fuerte, que no es un cambio estructural, es el inicio de un proceso estructural distinto al que venía de antes, que era todo lo contrario. Pero aquí se abrió esto, pero esto abre un debate, no lo cierra.
En fin, podemos seguir con el tema de educación pública, que más que un debate de ley es un problema de llevar adelante lo acordado, que en el caso de otras cosas como la reforma del Estado, que es fundamental. O sea, junto con discutir un proceso constituyente hay que ir prefigurando transformaciones estructurales que el país debe tener de tal forma de que al terminar un proceso constituyente se sientan bases para una nueva organización de Chile, a un proyecto alternativo a lo que tenemos. Y eso son 2 años que vamos a estar en esto. 2 años con este nivel de politización en el mejor sentido, o sea, discutiendo mucha gente el futuro del país. Y eso es un desafío que estamos tomando. En el caso de estos encuentros que se han hecho en distintos lados, por ejemplo, igualdad, los senadores, los diputados, en fin, esto tiene que ver con decir, aquí tenemos una responsabilidad los que estamos en esto. ¿De qué responsabilidad? Generar conversación, deliberación, de generar intercambio, de oírnos, de afirmar, de jugarnos por cosas, pero oír por lo que se juegan otros. O sea, es una experiencia democrática bastante con hartas potencialidades, con hartas posibilidades, y nos obliga a plantearnos la política de otra manera. No se trata que llegue una persona a decir, mire, esta es la única forma, tratar de imponerlo. Se trata de dialogar, se trata de deliberar. Y quizá uno de los aspectos que ha fallado en todos estos años, han fallado muchas cosas, pero uno de los aspectos ha sido que no ha habido suficiente deliberación, porque los partidos políticos, nuestros partidos, están con una gran necesidad de enriquecer su proceso interno. Entonces, cuando alguien tiene una diferencia, lo primero que dicen, me voy, en vez de decir cómo logramos generar otros procesos con otros contenidos, con otros alcances, para perfeccionar el rol de los partidos, el rol de la política en el mundo que vivimos. Bueno, la bancada de senadores socialistas convocó la semana pasada un encuentro sobre género y nueva constitución, ¿no es cierto? Y tenemos a los próximos días, también vamos a seguir ¿sobre qué es el próximo debate? Democracia y modelo de desarrollo, que es una discusión global fundamental de hacer, aunque en la Constitución van los principios de un modelo de desarrollo y no el modelo en sus definiciones más específicas. Pero fundamental esta discusión en estos dos polos. Va a estar Agustín Esquella y va a estar también Óscar Landerreche, el hijo. Bueno, yo lo que quiero es decir de que esto lo estamos repitiendo en otros lados. Se decía ahora que estaba en Macul, ayer en fin, en distintas comunas y en distintos lados, pero falta mucho. A mí me tocó dirigir la campaña del No a la región metropolitana el año 88, y estos son procesos de debate que van gradualmente subiendo, va subiendo el agua del río, por decirlo así. No es una cosa de un momento y que se genera una sola opinión. La campaña no fue muy compleja, todos creen que era llegar y ganar. No es por casualidad que en ese entonces el 43% de los que votaron por mantener la dictadura. Esto no hay que olvidarlo nunca. 43% de los que votaron querían mantener a Pinochet, así de concreto. Y eso es parte de la realidad cultural política de Chile y tenemos que tenerlo muy presente, porque algunos creen que no, que las cosas son sencillas. En ese tiempo, de repente hay que conversar más. ¿De dónde surgió esa frase? La alegría ya viene. Surgió justamente porque llegaron muchos analistas y dijeron, ustedes pierden el plebiscito. ¿Y por qué lo pierden? Porque están muy sobrepolitizados y la gente quiere conversar de otra manera las cosas, quiere tener otro tipo de diálogo para esa época. Bueno, y se hace todo un cambio y se hacen ejercicios, se hacen experiencias en la Florida, en otros lados, para generar otra forma de diálogo, y por eso se tituló La alegría ya viene, como una forma de ofrecer una realidad de futuro, pero no ofrecerla solamente en el tema que nosotros tendríamos a discutir más, que era derechos humanos, sino que discutir el conjunto de las realidades. Hoy día tenemos que aprender en el camino cómo generamos un diálogo más amplio. Los que están preocupados hoy día de la política son más. La expresión callejera indica que hay más gente preocupada del país, en su conjunto. Y en eso tenemos que ver cómo los distintos sectores entran en ese diálogo. Hay un señor ahí, Christopher Lasch, que dice que el gran problema que ocurrió con la democracia en el mundo, entre otras cosas, es que las élites han traicionado a la democracia. O sea, las élites conversan entre sí y no conversan con la ciudadanía, no están en los cafés, no están en la junta de vecinos, no están en los sindicatos, no están en la asamblea de base de los partidos, no están en el debate de la élite. Y mucho de eso hay que tenerlo presente porque eso ocurre, no en todos lados ni de toda la misma manera, pero eso ocurre y se requiere abrir muchos diálogos para oírnos, para aprendernos, para entender de que las personas no son pura objetividad. La subjetividad es fundamental para entender
el mundo. Y ya el informe del PNUD del año 98 decía las paradojas de la modernidad. Chile ha tenido en el año 98 un salto en acceso a bienes y servicios, una cosa pocas veces que ocurren en los países, pero fue muy fuerte, con mucha desigualdad, pero muy fuerte. El problema decía ese informe que las personas viven muertas de miedo. Miedo a la soledad, miedo a estar solo, eso era alguna cosa muy fuerte, miedo a no tener los recursos para pagar la educación o la salud que a fin de mes o en el momento que era necesario, muchos miedos de distinta naturaleza, subjetivos, personales o más de la convivencia más general. A lo mejor eso lo deberíamos haber reflexionado y entendido más, porque fue Norbert Lechner quien nos dejó esas reflexiones y lecciones producto de una investigación. Hoy día ocurren cosas que hay que pensarlas y hay que leer investigaciones. O sea, la Katia Araujo, por ejemplo, de la Universidad de Santiago nos muestra la visión que la gente tiene de la reforma educacional que se hizo en el gobierno de Bachelet, del hecho de haber terminado con el financiamiento compartido, que para mucha gente es algo muy valioso. Pero hay todo un sector, clase media baja, que está muy enojado porque con eso se discontinuó, se interrumpió la cadena de ascenso social que existía en la sociedad chilena. Y hoy día eso genera una corriente que parte de la derecha que piensa que su proyecto de futuro se va a fundar en alianza con esos sectores, con el sector de clase media baja que quiere volver a un sistema básicamente de pago, de separarse de otros sectores. Esto, la aporofobia, toda esta discusión que hay sobre el diferenciarse y distanciarse de los sectores más pobres, es algo que no solo existe en España y en otras partes del mundo, también aquí se da y se da con harta fuerza, como hemos visto en los textos que hay al respecto. Bueno, yo solamente quería decirles agradecerles que estén acá, decirles que no es otra cosa que tratar de contribuir a los diálogos, a muchos diálogos. Ojalá que en los lugares de donde ustedes vienen, yo algunos los conozco, otros no, podemos repetir esto con el apoyo nuestro de igualdad hay muchas formas de dialogar, se han elaborado materiales, hay documentos para generar mucha conversación de tal forma que desde el punto de vista nuestro predomina el apruebo en el plebiscito, pero no solo eso, sino que el debate que viene posterior sea algo que se sienta más propio y nos sintamos de una u otra manera participando, porque eso es lo que le va a dar más solidez a una nueva constitución hecha democráticamente sobre la base de otro principio. Tenemos aquí a dos panelistas de primera. A Millaleo lo conozco de muchos años, desde que era chico, porque era de la Florida también, por eso lo conozco, que siempre estábamos en la reunión y molestaba harto, porque de verdad, si no es broma, si él andaba en todas las... Y su mamá era una dirigente, es todavía una gran dirigente, pero en ese tiempo era dirigente de la Casa de la Mujer, de la Vía O'Higgins, y tenían un tremendo movimiento y él ahí la revolvía. Pero él es un doctor en Derecho en Alemania, hoy día está, porque se gana por su historia, estar en el Consejo Nacional el Instituto de Derechos Humanos, en el Consejo del Instituto. Bueno, la compañera nos conocemos menos, pero yo he sabido que estos días ha tenido penas grandes, pero he sabido toda su trayectoria y todo su conocimiento y todo su aporte y le agradecemos mucho que nos acompañe y que tengamos la posibilidad de conocer su punto de vista y dialogar con eso. Espero que nos vaya bien en este encuentro y felicito a la gente de Igualdad y de la bancada por el aporte que han hecho. Muchísimas gracias. Agradecemos al senador Montes por sus palabras y reiteramos que este diálogo constitucional está siendo transmitido por vía streaming y también por TV Senado para la televisión abierta. A continuación, les queremos dejar con la ingeniera agrónoma Claudia Pailalef. Mari Moncotaimo, mi nombre es Claudia Pailalef. Vengo del territorio de Río Negro, que es un territorio mapuche-huilliche, que está constituido por alrededor de 45 comunidades indígenas y todavía existe la estructura tradicional del cacicado. La opinión o los comentarios que haga es reconociendo también la diversidad dentro del movimiento mapuche y huilliche. Es parte, ¿no es cierto?, de un sector bueno, en relación al contexto que hoy día está viviendo el país,
La verdad que a partir del estallido social, Chile tiene un momento bastante definido de un antes y un después. Y en ese sentido, los pueblos indígenas no estamos ajenos a lo que está sucediendo en el país. Si uno hace recuento histórico de lo que han sido los debates políticos en materia de reconocimiento constitucional, la sociedad en su conjunto y en especial los sectores políticos están al debe con los pueblos indígenas. Han pasado 30 años y desde ese acuerdo en Nueva Imperial con el expresidente de la República, Patricio Aylwin, a hoy día nunca existió el reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. Y dentro de ese debate, que en varios momentos ha sido una discusión con vaivenes que transita entre la efervescencia, ¿no es cierto?, da a modo de ejemplo dentro de los propios discursos que se dan durante las campañas presidenciales, pasando también por iniciativas propias de los distintos gobiernos, como también iniciativas impulsadas por parlamentarios. Lamentablemente, hasta la fecha, aquella discusión ha sido inconclusa y sin acuerdo político. Y cuando me refiero a acuerdo político, uno en el campo veía lo que estaba pasando en la tele, ya producto de lo que se dio a partir del Pacto por la Paz y Nueva Constitución. La reacción que tuvo el sector político de la derecha, la verdad que en lo personal no me sorprende, ¿ya? Porque uno puede revisar cuál ha sido la votación histórica que ha tenido la derecha en materia de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. La verdad que siempre ellos han votado en contra, ¿ya? Entonces, ese berrinche político que se dio, la verdad que en lo personal no me sorprendió. Y, sin embargo, a pesar de todos esos intentos fallidos, todavía tengo esperanza de que efectivamente en este contexto existe una realidad efectiva para los pueblos indígenas, de que en esta oportunidad estemos considerados en la Constitución. ¿Y por qué esperanza? Porque si bien la élite política, que son los que finalmente deciden, como decía el senador Monte, alejado de la ciudadanía, alejada de la realidad, de la cotidianidad que vive el pueblo, hoy día, producto de este movimiento social, también, ¿no es cierto?, nos va a permitir, o al menos hoy día ese movimiento social siente mayor empatía por las demandas de los pueblos indígenas. Y esa empatía se puede ver reflejada también producto de ciertos procesos históricos que ha vivido el país. A modo de ejemplo, soy una convencida de que la ley indígena permitió poder generar mayor identidad de las personas indígenas del país. Y esa identidad todos la vimos a través de las marchas a nivel nacional, que también, ¿no es cierto?, el símbolo de la bandera mapuche fue la cara más visible de este estallido social. Entonces, vemos hoy día que hay un respaldo ciudadano mucho más potente que lo que se contaba antes del estallido propiamente tal. Desde de las discusiones que han habido en el Parlamento en materia de reconocimiento constitucional a la fecha, han habido dos corrientes importantes, una de ellas que es el reconocimiento meramente simbólico y cultural, y creo que un aporte importante que dio la ratificación del Convenio 169 y la aprobación de parte del Estado de Chile de la declaración
de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue justamente que los diversos pueblos, y en especial el pueblo mapuche, a partir más o menos del año 2000 aproximadamente, dentro de los discursos suena bastante fuerte, y también aquellos conceptos han sido apoderados por parte de la clase política, que son los derechos colectivos como pueblos indígenas. Y creo que esa va a ser la apuesta más importante dentro de este proceso de nueva Constitución. Y dentro de los derechos que creo que son importantes y que también se vieron reflejados dentro del proceso que lideró el gobierno de la presidenta Bachelet, que también, ¿no es cierto?, vivimos un proceso de constituyente donde hubo una etapa especial de consulta para los pueblos indígenas, con resultados que obviamente podemos tener distintas lecturas al respecto, pero significa también un espacio y una oportunidad de poder o de haber escuchado qué es lo que demandan los pueblos indígenas, en especial el pueblo mapuche. Y en ese sentido hay voces, muchas voces, que demandan que la nueva Constitución debe señalar expresamente que el Estado debe declararse como un Estado plurinacional. Se habla también del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, el derecho a la libre determinación, el derecho a nuestras propias instituciones políticas, culturales, económicas y sociales, el derecho a la participación, el derecho constitucionario indígena y el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales. Creo que no voy a entrar a analizar cada uno de ellos, pero sí me gustaría compartir algunas opiniones referentes a cuáles considero desde mi humilde mirada qué es lo que va a generar quizás más confrontación política a medida que se vaya cuajando y dando el proceso, ¿no es cierto?, de la nueva Constitución. Y creo que lo que va a generar bastante tensión me parece que es el derecho a la libre determinación y el derecho a las tierras y territorios y recursos naturales. En ese sentido, y también he pensado, y quizá pueda haber también opiniones parecidas, creo de que más allá de que hoy día sea una oportunidad para los pueblos indígenas, para el pueblo mapuche huilliche, este proceso de nueva Constitución, y que finalmente logremos que se termine de resolver algunos detalles del Pacto por la Paz y Nueva Constitución, a modo de ejemplo, quiénes y cómo van a ser los representantes de los pueblos indígenas, ya sea en la convención mixta como la convención constituyente. Si no se logra un acuerdo, la verdad que así como a la fecha se ha mantenido una relación bastante tensa entre Estado y pueblo mapuche, la situación o el escenario puede aún agravar más dicha relación. Y segundo, en el caso de que finalmente el reconocimiento que he consagrado en la nueva Constitución no va a tener sentido si no tenemos un Estado fortalecido con instituciones que permitan que permitan a los pueblos indígenas hacer ejercicio de dichos derechos, ¿ya? Y ahí yo, en lo personal, me cuestiono, a modo de ejemplo, en materia de derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, qué va a pasar con los derechos mineros, qué va a pasar con el derecho al agua, ¿ya? Y qué va a pasar con el derecho a la tierra y los territorios, entendiendo de que hoy día aquellos derechos chocan, ¿ya?, con los principios económicos del país. Son preguntas que la respuesta, ¿no es cierto?, se van a tener que ir dando a medida de que se vaya decantando más el debate. Lo otro que quisiera compartir con ustedes, de que en este contexto actual creo, y he mirado también que dentro del territorio mapuche ha habido cierta cautela estratégica
de cómo se está abordando el proceso, a diferencia de lo que está sucediendo con los hermanos y compañeros de la primera línea, ¿ya? Hemos visto posturas bastante mesuradas de líderes emblemáticos del movimiento mapuche y también aquello debe efectivamente, de parte de los sectores políticos, que deben estar, ¿no es cierto?, a la altura de esa prudencia que hoy día han tenido los líderes del pueblo mapuche. Creo que es una señal importante que hay que tenerla en consideración. Y en materia de poder definir la representatividad indígena en este proceso, es de esperar que los acuerdos que lleguen, ya sea la convención mixta como la convención constituyente, garantice la representación efectiva de todos los pueblos indígenas en el país. Porque creo que sería un error que este proceso se mapuchizara, por muy, en mi situación de hermana mapuche, tuviéramos mayoría en el proceso, ¿ya? Aquí Chile tiene una diversidad de pueblos indígenas, por lo tanto, en ese proceso tiene que estar garantizada dicha diversidad. Lo otro que me parece interesante es de que para el pueblo mapuche, más allá de que uno diga que la sociedad Huinca hoy día tiene una oportunidad de enmendar y hacer justicia, para nosotros como un movimiento también es una oportunidad en el sentido de que nos plantea desafíos dentro del propio movimiento mapuche. ¿Desafío en qué sentido? De que en algún momento vamos a tener que llegar a acuerdos dentro de las propias orgánicas territoriales. Y segundo, creo que dentro de esos acuerdos también nos va a corresponder generar alianzas estratégicas, en el sentido de que no quiero ser irresponsable en señalar cifras, pero un sector creo que importante de la población mapuche se cruza con la religión occidental. Y ya hay un sector de las religiones que marcó una posición referente a esta nueva constitución, y que obviamente para nosotros, nuestra situación de mapuche, nos va a tocar, ¿no es cierto?, hacer el lobby correspondiente para poder sumar aquellos votos y traerlos para el sí, y para que vote también por la convención constituyente. Yo creo que ese es un desafío interno que tenemos nosotros los mapuches, de poder, ¿no es cierto?, generar conciencia también dentro de nuestro sector para que efectivamente logremos aspirar y hacer realidad este anhelado sueño. Y lo otro que le quería comentar, y bueno, delante estábamos conversando con un compañero, era de que hoy día Chile tiene ratificado el convenio 169 y tenemos derechos que ya están ahí, ¿ya? Y que lamentablemente dentro de los ejercicios de los derechos, lo único que hemos tenido es el derecho a la consulta y la participación. No así los otros, ¿no es cierto?, que están claramente mencionados en ambos instrumentos de carácter internacional, y que la verdad que yo me cuestiono de repente cuál va a ser el camino que estratégicamente mejor nos convenga como pueblos indígenas, ¿ya? A lo mejor dentro de este corto tiempo hay que analizarlo, desmenuzar la idea para poder, ¿no es cierto?, tomar el mejor camino que efectivamente garantice el ejercicio de los derechos de carácter colectivo, en especial el derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, la libre determinación, entre otros. Esto a modo de introducción. Sería ideal poder compartir opiniones con ustedes, de poder también quizás compartir qué es lo que está pasando a nivel de los territorios, que hoy día está un poquito escondido. Sabemos que hay un debate permanente en el Congreso, más con representantes de partidos políticos. Yo también pertenezco a un partido político, pero yo siento que ahí se está cometiendo un error. Se debería también escuchar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y creo que ahí se está el debe
en las comisiones de trabajo, porque nosotros como militantes de partido podemos tener una opinión, pero es muy significativo que un cacique, ¿ya?, tenga el mismo espacio. Es muy importante que una autoridad tradicional, ¿no es cierto?, también pueda plantear qué es lo que opinan referente a este proceso y si estamos o no en sintonía con lo que estamos planteando en materia de derechos. Eso. Muchas gracias. Agradecer a Claudia por su exposición en estos diálogos constitucionales convocados por la bancada de senadores socialistas. Aprovecho de explicarles que a continuación, al finalizar la intervención de nuestros dos charlistas, los asistentes podrán hacer preguntas, plantear dudas al final de la sesión. A continuación, queremos dejar con ustedes al académico Salvador Villaleo. Mari Pulamiem, Mari Pupeñí, Mari Compuché. Ahora, digamos, estamos en enero de 2020. Hace un año atrás, para recordar, la discusión era el profundo dolor que había producido en el pueblo mapuche y en el pueblo de Chile, solidariamente, el asesinato de Camilo Catrillanca. Y la discusión era si lo que había llevado a esto, las políticas de seguridad, de criminalización, era la mejor política. La conclusión o el cuestionamiento que hacíamos era que no lo era, que era un error, digamos, esta política que lamentablemente había sido también una política transversal a gobiernos de centro-izquierda y de derecha, de plantear el tema mapuche como un conflicto de seguridad, un conflicto penal. Y ahora, un año después, estamos hablando de la posibilidad de una nueva Constitución. Cuando decíamos hace varios años atrás que la vía de criminalización era la equivocada y la salida tenía que ser al desencuentro que se estaba agrandando cada vez más entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, que la vía adecuada y correcta era la vía política, en parte, en buena parte, nos referíamos a lo que estamos discutiendo ahora, es decir, a iniciar un camino que pasaba por crear una nueva Constitución, un nuevo pacto del cual por primera vez fueran parte realmente los pueblos originarios e indígenas de este país. Entonces, en ese sentido uno podría decir, estamos efectivamente en una mejor situación ahora. Por lo menos tenemos una gran oportunidad. Y en esta gran oportunidad, al parecer, el concepto o la idea que guía la necesidad de esta salida política, que es constitucional, es la idea de plurinacionalidad. Está en el título de este seminario, es de lo que venimos discutiendo, es la idea que más suena. La idea que más suena y que ha desplazado en el imaginario la idea del nuevo trato, que fue popular hace 10 años atrás, en fin, de que se hablaba que tendría que haber un nuevo trato a los pueblos indígenas por varias razones, incluyendo, sobre todo, que el nuevo trato nunca se realizó, nunca se concretó. Es que empezamos a hablar de plurinacionalidad, el concepto que defendimos en las campañas presidenciales y el concepto que figura ahora en el debate público con mayor resonancia. Pero ¿qué es la plurinacionalidad? Cuando uno escucha hablar de plurinacionalidad y a muchos escritores o defensores de la plurinacionalidad, parece ser que muchos usan el concepto como si se tratara de diversidad. O sea, queremos un país más diverso, significa tener un país plurinacional. O que simplemente estamos describiendo de que esta diversidad que queremos tiene que incluir más a los pueblos indígenas, incluirlos mejor. Sin embargo, la plurinacionalidad es algo mucho más preciso que eso y algo mucho más específico que eso y tiene una trayectoria bastante clara y, por supuesto, no tiene una sola versión, sino que hay varias posibilidades que se abren con ese concepto. Plurinacionalidad, en primer lugar, no es una descripción de la diversidad, sino que es una idea normativa, es una idea que nos dice cómo hay que tratar con esa diversidad. Se trata de una visión de cómo el Estado tiene que tratar. La
plurinacionalidad se refiere a un Estado que está basado sobre diversas naciones y que garantiza la igualdad entre ellas. Es una noción normativa igualitarista, en el sentido que plantea que el valor de la igualdad tiene que existir no solo en las relaciones entre individuos, sino tiene que existir también en las relaciones entre colectivos, incluyendo los colectivos nacionales. Ahora, esto es un desafío intelectual, por cierto, porque el Estado se crea como una visión occidental basándose en la idea de un aparato que surge de un pacto social entre individuos y donde los sujetos del pacto, en primer lugar se entendía que ellos entregaban la soberanía y luego cuando se crea la democracia moderna, la idea es que el soberano son el conjunto de los individuos y la autoridad en realidad recibe una delegación temporal, la autoridad estatal de ese conjunto de individuos. Ese conjunto de individuos es lo que se llamó en la Ilustración la nación. Y la idea de la nación era incluir en el cuerpo político a todos los individuos que estaban integrando la población, que era ese sujeto, ese público al que se refería el Estado. Sin embargo, tanto en lo que es la construcción, la misma construcción europea de esta noción de soberanía nacional, como en la exportación de ese modelo a otras partes del mundo, se reveló claramente que esta visión incluyente de la nación, esta virtud, digamos, inclusiva del nacionalismo, chocaba con una realidad donde la realidad es que se reforzaba más bien los mitos, los símbolos y las tradiciones culturales específicas de los grupos dominantes en esos países. Es decir, de las culturas dominantes quedando los grupos subordinados aún, bajo el concepto de soberanía nacional. Esto es mucho más evidente en los países a los que se exportó la noción de democracia y de soberanía nacional desde Europa, a países americanos que tenían una tradición de colonización, donde se instala el Estado como una invasión desde el exterior, desde Europa, y donde las poblaciones nativas que quedaban, que sobrevivieron al genocidio inicial, lo hicieron bajo condiciones de subordinación cultural. Y por lo tanto, la noción de soberanía nacional quiso decir en el fondo la soberanía de los descendientes de los colonizadores y la continuación de su dominio sobre los descendientes de los colonizados, es decir, los pueblos indígenas sobre todo. En este sentido, la noción de nación es una noción que se tornó en una noción excluyente que garantiza el dominio de los descendientes de la cultura que son más valoradas por el Estado por sobre las culturas que son menos valoradas por el Estado. Esto es lo que quiere romper el concepto de plurinacionalidad para establecer una igualdad entre estos sujetos colectivos. Por cierto, esto es una disrupción a la tradición constitucional chilena. Jaime Guzmán lo expresó muy bien en las actas de la Comisión Ortúzar, cuando elaboraban entre cuatro paredes la Constitución de la dictadura, dijo claramente: nosotros tenemos que establecer la noción de soberanía nacional para que ya no vengan más marxistas u otras ideas que quieran dividir con la lucha de clase y otras cosas la nación, porque la nación es un conjunto cohesionado por ciertos valores que deberían de una tradición occidental, de una visión cristiana del mundo, y donde, por cierto, no se refiere a los pueblos indígenas, y eso es bastante decidor, no existe el mundo indígena en esa concepción. Simplemente existe la cohesión de los valores que ellos tienen, que tienen estas élites que nos dominan hasta el día de hoy, valores religiosos, visiones económicas, una visión individualista de la sociedad, en fin. Por ello, en segundo lugar, la plurinacionalidad es una idea cultural, es un modelo cultural distinto al modelo cultural en que los estados, incluso los estados democráticos, se venían basando hasta el día de hoy. La construcción del Estado en América Latina se basa en la distinción entre lo que es la civilización y lo que es la barbarie. Así lo instala Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, los liberales chilenos cuando se instalan con Benjamín Vicuña Maquena, que fue el gran ideólogo del liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX, y los que construyen el Estado en Chile
el Estado en forma, el Estado moderno, van a tomar esta distinción en el sentido de lo que tiene que ser un Estado es parecerse a los Estados europeos, expulsando del cuerpo político todo resabio de la barbarie que consistía precisamente en la herencia de los pueblos originarios. Una herencia que era sospechosa de ser atrasada, de ser limitada, de ser intelectual, políticamente inferior. Una idea de plurinacionalidad precisamente rompe esta pretensión de superioridad de la cultura occidental y nos instala en una visión de cultura donde es la diversidad garantizada, la diversidad igualitaria, lo que hace, digamos, un modo de convivencia o constituye el núcleo de un modo de convivencia democrático. No es la estigmatización, no es el racismo, no es el desprecio por el otro, sino entender que el otro tiene una cultura, un horizonte cultural que puede ser un aporte para todos los demás, incluso para los que son parte de otras culturas. En tercer lugar, la plurinacionalidad es también un modelo de justicia socioeconómica, por cuanto el proceso de colonización y el proceso de dominación cultural de que hemos hablado es también un proceso de acaparamiento, de toma de control de los recursos económicos a los que estaban asociados a los pueblos indígenas. En principio, la colonización de la Araucanía fue arrebatarles la tierra a los indígenas. La colonización de Rapa Nui es que el Estado inscribe a Rapa Nui en el conservador y en la raíz a nombre suyo. Es quitarle el recurso fundamental, que además no es solo un recurso, sino, digamos, es la expresión misma de la cultura para los pueblos indígenas. Por ello, plantear la plurinacionalidad es plantear corregir esa injusticia histórica. Es la restitución de la tierra, es asumir el deber de derechos humanos de restituir las tierras, de reconectar, de reconocer el derecho a acceso a los recursos naturales de parte de los pueblos indígenas y establecer condiciones nuevas de regulación en el sentido de que estos recursos no pueden ser controlados por entes ajenos o con total exclusión de los pueblos indígenas. Es, por cierto, la plurinacionalidad una idea política, porque corresponde a una visión de la comunidad política que es distinta a la visión de democracia o la visión de Estado que políticamente se defendió, incluso por partidos de izquierda en nuestro país. La idea de que la comunidad política tiene que ser plural en todos los sentidos, plural también en el sentido de los colectivos que la conforman. La idea de la pluralidad supone o tiene, digamos, es coextensiva, digamos, se copertenece con la idea de, en el caso de los países que tienen pueblos indígenas, de restaurar la autodeterminación de los pueblos indígenas. No se puede ser pluralista en un país que tenga pueblos indígenas si no hay una restauración de su autodeterminación. Esto es una idea que lamentablemente las izquierdas no han tenido tan clara en la historia latinoamericana. En particular en la historia chilena, las izquierdas han sido sumamente portalianas. Digamos, han tenido una sumisión inconsciente a este modelo, un Estado unificado que tiene una nación homogénea, que es homogénea, digamos, solo en su apariencia. La idea del pluralismo en la construcción de la comunidad política, sin embargo, es una idea socialista. Es una idea socialista. Esto te da muy claro, por ejemplo, si uno ve una visión socialdemócrata, por ejemplo, en cuanto Franklin Delano Roosevelt empieza una política en Estados Unidos de tratar de restaurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, que consiste precisamente en que el Estado le empieza a devolver poderes e inicia un proceso en Estados Unidos, que fue un país colonizador, que destruyó sus pueblos indígenas, que hizo genocidio, pero en algún momento, que precisamente el mismo momento en que se empieza a crear el Estado de Bienestar, es que empiezan a adoptar una política de restauración de la autodeterminación y de devolución de poderes. Y un amigo, Franklin Delano Roosevelt, lo dijo claramente, Felix Cohen, cuando publica un libro que es un clásico en 1934 sobre el diseño de las constituciones tribales, donde establece los principios rectores para que los pueblos nativos americanos construyan sus propias constituciones en armonía con la Constitución norteamericana, restaurando los poderes de las autoridades tradicionales. Esa es una idea, según Cohen, de una pluralidad que se hace cargo de la diversidad de las formas de vida que tienen un sentido colectivo y no solamente individual. Esta es una idea socialista y democrática para el mundo.
Y esto es tan claro como que, digamos, y aquí la referencia más, podríamos decir, etimológica, el concepto de plurinacionalidad. El concepto de plurinacionalidad se usó por primera vez en el Congreso de la Socialdemocracia Austriaca en 1899. En este Congreso, el Partido Socialdemócrata Austriaco, que era un partido, bueno, de lo que se llama el austromarxismo ahora, porque era de Austria, hizo una variante propia del marxismo que quiso revisar no solo las ideas económicas, determinismo económico de Marx y Engels, sino también la poca importancia que le daban a los elementos culturales dentro de lo que era la dominación social. Engels hizo una distinción clásica entre los pueblos que eran importantes, los que tenían historia, y los pueblos que no tenían historia. Decía, bueno, los pueblos, los proletariados importantes o los elementos importantes, la liberación del ser humano, son los proletariados de los países industrializados, y en cambio todas estas naciones indígenas, minorías nacionales, toda esta cuestión que se discutía en esos tiempos también en Europa, no era relevante. Estos son pueblos sin historia. Los únicos pueblos con historia son aquellos pueblos que tienen un proletariado desarrollado, susceptible de ser un sujeto revolucionario. Otto Bauer, un austriaco, le dijo que no era así, que si se quería construir la emancipación del hombre, eso también tenía que ver con la emancipación de las naciones que están sometidas. Y por eso la propuesta de la socialdemocracia, en ese tiempo era Austro-Hungría, para cambiar y para construir un Estado socialista y democrático allí, era que ese Estado fuera plurinacional. Es decir, que todas las naciones que configuraban ese Estado, que era bien diverso, eslavo, alemán, etcétera, estas naciones ahora vivieran en una situación de igualdad, un estatuto de igualdad entre ellos. Y esto suponía reconocer poderes autonómicos. Es más o menos el mismo concepto que tenemos hasta el día de hoy de plurinacionalidad. Ese es un invento socialista, por cierto nacido en Europa, pero que viajó y fue readaptado y reformulado a la hora de plantear desde el socialismo cómo el Estado tiene que tratar los asuntos relativos a pueblos indígenas y a sujetos históricos que tienen una situación preexistente, digamos, y unas instituciones propias distintas y anteriores al Estado. En Canadá se planteó en algún momento la idea del mosaico. ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos que concebir nuestra identidad como nación? Bueno, como nación somos una nación mosaico, empezaron a decir en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado los canadienses. No somos algo homogéneo, somos un conjunto de diversos orígenes. Y en estos diversos orígenes esto fue evolucionando, y cuando empezaron a discutir en los años 60 quién eran los verdaderos fundadores de Canadá, éramos los descendientes de los ingleses o eran los descendientes de los franceses, se levantaron las naciones indígenas y dijeron, no, los primeros fundadores de este país fuimos nosotros, por eso somos las primeras naciones. Y ellos reivindican el uso del concepto que era occidental, el concepto de nación como algo propio para entender precisamente que los indígenas tienen que tener un pie de igualdad respecto de los otros componentes de esa sociedad. La idea de la soberanía interna, también ese es otro origen del uso de plurinacionalidad, donde se entiende que los pueblos indígenas, los pueblos nativos, son dueños de sí mismos, y esta situación no cambió, no fue enajenada esta situación, aunque estos pueblos estén viviendo en estados que no son de origen indígena. El Estado es una creación occidental, pero en la medida que los pueblos indígenas viven en los estados, o digamos, en cuanto viven en los estados, esto no significa que pierden el dominio de sí mismos. Esto es lo que está atrás del concepto, por ejemplo, en el mundo polinésico, de la ranga tiratanga, esta idea de la soberanía interna, o que se puede traducir, de hecho en Nueva Zelanda lo traducen directamente como autodeterminación, o la idea mapuche de Kisu Geneun, la idea del autogobierno, como la circunstancia en la cual uno precisamente es el que es dueño de su propio destino, y que es algo que ni los pueblos polinésicos, ni el pueblo mapuche y muchos otros pueblos estuvieron dispuestos a entregar, sino que lucharon permanentemente por eso. Esta idea es consustancialmente equivalente a esta idea europea que se planteaba de que las naciones tienen que ser tratadas con un estatuto de igualdad.
Esto, por lo tanto, nos dice que la plurinacionalidad es una visión política cimentada en la igualdad y en el pluralismo profundo de la sociedad o comunidad política. En quinto lugar, la plurinacionalidad es una idea constitucional, porque se refiere a la organización fundamental de la sociedad y por ello que la construcción de la plurinacionalidad en los países que han iniciado este camino de devolver o restaurar la autodeterminación de las naciones indígenas se ha traducido en nuevos arreglos constitucionales, en nuevas constituciones que introducen este elemento. Esto es lo que está presente en el ámbito norteamericano desde 1830, cuando la Corte Suprema reconoce, en un caso célebre, que atañe a la nación cherokee, la idea de que si bien esta nación está bajo el cuidado en cuanto a su soberanía externa de Estados Unidos, en el ámbito interno son soberanos y eso determina que los pueblos nativoamericanos tienen poderes de autodeterminación, tienen control de poderes públicos e incluso en algunos ámbitos tienen control de policía, sistemas judiciales propios, y esto no es nada contradictorio con la noción de un Estado moderno. Esto determina que en Canadá, por ejemplo, se celebren tratados y en esos tratados se negocian los poderes que los pueblos indígenas quieren obtener a partir del Estado. Entonces el Estado negocia y algunos pueblos indígenas quieren los derechos de caza y pesca y otros, en cambio, quieren tener un poder legislativo propio, un poder ejecutivo, un poder judicial propio. Todo eso, por supuesto, en armonía con el sistema constitucional global. Una idea plurinacional en la Constitución supone, por cierto, reconocer la plurinacionalidad en alguna medida, no necesariamente explícita. Las únicas dos constituciones que reconocen explícitamente la plurinacionalidad como concepto son Bolivia y Ecuador, pero países constitucionalmente plurinacionales son el conjunto de los países que asumen la autodeterminación. Y esto incluye Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, un conjunto, por supuesto Nueva Zelanda, un conjunto de otros países que si bien no dicen exactamente plurinacional, la construcción de su sistema está basada sobre la igualdad entre las naciones y sobre la autodeterminación. Esto se traduce no solo en el ámbito de los principios, también se traduce en el ámbito de los derechos, como bien nos recordaba la también Claudia, en el sentido de que tiene que haber un reconocimiento de derechos políticos, derechos sobre el territorio, sobre los recursos, derechos culturales, derechos lingüísticos. Esto tiene que, establecerse en la Carta de Derechos Garantizados que protege nuestra Constitución, y esto supone también instalar una institucionalidad nueva en cuanto a los órganos, es decir, instalar regímenes autonómicos, intervenir, modificar cómo se construyen los poderes del Estado. Ahora hemos estado discutiendo toda esta semana en el Congreso el tema, en el Senado, en la Comisión de Constitución, el tema de los escaños reservados para la Convención Constituyente. Y esto probablemente va a servir de base para que después, cuando en la Convención se discuta el estatuto, la configuración del Congreso, y que haya escaños reservados en el Parlamento y, por supuesto, en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Los escaños reservados para los pueblos indígenas son un elemento que significa cómo se reconfigura un poder legislativo asumiendo el principio de plurinacionalidad, y eso también se refiere al poder judicial, por ejemplo. Hay muchos países como Colombia, Ecuador, Bolivia, México, el mismo Estados Unidos, Canadá, etcétera, que tienen jurisdicciones indígenas propias. Es decir, no solo que reconocen el derecho consuetudinario propio de los pueblos indígenas, sino que son los mismos jueces indígenas los encargados de aplicarlo. Todo bajo ciertas limitaciones, con distribución de competencias, sin quebrar la unidad del Poder Judicial, sino haciéndolo más complejo, más diverso, más eficiente, pero modificando nuestra comprensión monolítica y tradicional de cómo funciona la justicia. Bueno, y termino diciendo que evidentemente la plurinacionalidad es una idea diferente de Estado que la que hemos estado sosteniendo hasta ahora. Esto quiere decir que la plurinacionalidad no se va a realizar solamente estableciendo un capítulo indígena en la Constitución o unos principios que se refieran explícitamente a los pueblos indígenas, sino que tenemos que modificar la visión general acerca de la relación del Estado con la sociedad y con la economía. No puede haber realmente un país plurinacional si mantenemos un Estado que parece estar más bien al servicio de la libertad económica que al servicio de los ciudadanos.
Esto supone que haya poderes de ordenación territorial que sean mucho más fuertes, densos y efectivos, que las regiones tengan más poder, que haya, por supuesto, una regulación en serio de la actividad económica, y esto incluye las industrias extractivas o el turismo, que tanto daño, por ejemplo, está haciendo en Rapa Nui, a los pueblos australes. Por supuesto, una regulación de las aguas, donde se incorpore la visión de los pueblos indígenas. La idea que ha surgido en otros países, que dentro del constitucionalismo primero se vio con sonrisa, con ironía o con cierto ridículo, de que la naturaleza tenía derechos, que es lo que incorporó la Constitución de Ecuador, ahora está siendo una solución que se está implementando masivamente en países occidentales que ven que las formas de protección ambiental que se incluían tradicionalmente, disculpen, no están siendo efectivas para confrontar la situación radical de cambio climático que estamos viviendo, y que los derechos de la naturaleza, que es una noción que tiene una raíz en el mundo indígena, entender, como lo hacemos los mapuches, de que lo que se llama naturaleza es un conjunto de seres, de sujetos con que estamos en interacción y en relación y reciprocidad, es una manera mucho más efectiva de proteger a la naturaleza que la manera occidental de verlo. En fin, la regulación, la protección del patrimonio cultural, etcétera. Con esto termino. Esta es una gran oportunidad, es la oportunidad que hemos estado esperando. Sin embargo, podemos perderla, podemos no usarla, podemos no estar a la altura, pero depende de nuestra fuerza, de nuestro dengue, como decimos los mapuches, de tener la capacidad de dar la salida política que permita un reencuentro democrático igualitario entre los pueblos originarios y el Estado del cual estamos todos formando parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, queremos reiterarle que este diálogo constitucional, el segundo de un ciclo que se efectuará durante todos los jueves del mes de enero, está siendo transmitido por streaming y también por las pantallas de TV Senado. Ahora damos el espacio a las dudas, consultas, opiniones para Claudia y Salvador. Y bueno, en honor al tiempo, les pedimos que sean acotadas para que todos podamos participar. ¿Alguna duda, consulta, opinión? Buenas tardes. Un poco más lejos del micrófono. Sí. Mapuches, chilenos, no chilenos, en fin. O sea, que sea una idea, fuerza, que atraviese el conjunto de la población, porque si no, me da la impresión que podríamos seguir hablando a lo mejor en 30 años más, nuevamente, digamos, de la reivindicación histórica, pero nunca la vamos a transformar en una idea de país.
en una idea del conjunto, digamos, del Estado chileno. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, opinión, duda? No, perfecto. Bueno, para finalizar, Claudia, Salvador, ¿quieren hacer alguna opinión? ¿Pregunta al público? Yo creo que justamente el escenario hoy día es absolutamente distinto porque, a ver, Salvador al inicio le habló de que hace un año, ¿no es cierto?, sucedió un hecho lamentable que fue el asesinato del hermano Catrillanca, que no ha sido la única vida que ha perdido el pueblo mapuche en reivindicar derechos. Y lo que sí generó ese caso en especial fue de que se descubrió con antecedente todo el montaje que el Estado había realizado, que se había transformado en una práctica habitual. Y con mucho dolor lo digo, porque siendo parte de un partido que fue también parte de un gobierno, fue una práctica habitual del Estado, ¿ya? Y producto de aquello generó una conciencia colectiva de la ciudadanía porque se destapó la olla, ¿ya? Se descubrió las malas prácticas para criminalizar las justas demandas del pueblo mapuche. Y resulta que esas malas prácticas hoy día lo está viviendo el pueblo chileno, porque el estallido social no solo ha significado poner sobre la mesa un cambio estructural de nuestro país, sino que el estallido social nos ha dejado a personas que han sido vulnerados sus derechos y que también se ha transformado desde el mes de octubre en una práctica sistemática del gobierno de turno. Entonces, creo que ante ese escenario que vivió el pueblo mapuche desde siempre, pero hablemos, ¿no es cierto?, del retorno de la democracia. Hoy día lo vive en carne propia el pueblo chileno. Yo creo que eso va a significar también un puente significativo de alianza para justamente lograr que este proceso no quede en vano y que efectivamente se transforme en una oportunidad para poder construir un país mucho más justo y hacer justicia a los pueblos indígenas del país. Yo creo que es una reflexión que en lo personal hemos también hablado a nivel de las comunidades. Resulta que un lamien que trabaja la tierra dice, chuta, ahora el pueblo chileno sabe lo que hemos vivido nosotros los mapuches. Y bueno, yo creo que por ahí está el camino para poder, ¿no es cierto?, hacer esa idea de fuerza. Lo único que considero que el tiempo es tan rápido, porque el plebiscito es ya en el mes de abril, el plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, después el de salida, son tiempos bastante acotados que a lo mejor van a limitar también poder reflexionar y madurar ciertas etapas que son bastante significativas para poder, ¿no es cierto?, construir una constitución que nos represente a todos y a todas. Muchas gracias, Claudia. Bueno, agradecemos la asistencia. Perfecto. Acá hay una pregunta o opinión. Y hola a todos, de consejero indígena del pueblo Rapa Nui. Solo tengo una duda porque los pueblos originarios tuvimos un proceso constituyente. Sí. Antes de la salida de la presidenta Bachelet. Creo que se usó como $3 millones para el proceso, pero al final supimos que mayor parte del dinero se ocupó en campañas políticas. ¿Cuál el daño con esto? Al final fue el mismo gobierno de izquierda, cuando envió el proyecto,
no reconoce la libre determinación de los pueblos en el proceso constituyente. Nosotros tuvimos que insistir como consejeros que si no está el concepto de libre determinación, que es lo que garantiza el derecho de los pueblos y por el cual tenemos voz, no tiene sentido este proceso constituyente. Entonces mi preocupación es, si se aprueba el COP25, si se aprueba el TTP-11, no podemos hablar de constitución, porque esas normas va a trabar todo lo que queramos hacer en la constitución. Entonces están todos enfocados en la constitución, pero nadie se está preocupando si se aprueba el COP25, si se aprueba este tratado internacional. Entonces, no sé, está como raro el ambiente y no entiendo mucho por qué se sigue el proceso constituyente si no se paran estos tratados internacionales que va a dañar este trabajo. Y lo otro, creo que es una buena oportunidad porque el pueblo Rapa Nui vive en un continente aparte del continente de acá. Vivimos en otra placa tectónica. Somos casi el único pueblo que tiene la diferenciación jurídica que le garantiza la autonomía y la libre determinación por su lejanía y por pertenecer, estamos en el medio del Pacífico. Entonces, creo que porque como los tratados internacionales no van a ser tocados en este proceso, es importante para el pueblo Rapa Nui para que ratifique su tratado con el Estado de Chile del 1888, que es un tratado de amistad. Y este tratado, si uno lo resume dentro del contexto internacional actual, dice referencia a la libre asociación de los pueblos, o sea, la autonomía del pueblo Rapa Nui, pero en libre asociación con el Estado de Chile. Podemos crear nuestras propias normas para protegernos porque las normas chilenas que se aplican en la isla está cometiendo un genocidio al pueblo Rapa Nui. Y se los digo, genocidio al pueblo Rapa Nui a través de las instituciones públicas. Se está desapareciendo mi cultura, mi lengua, los territorios, se están privatizando todas las cosas en la isla. Además, hay un tema muy importante que son los pactos internacionales de derechos humanos, creo que no se toca mucho acá. He visto que muchos juristas separan mucho la Carta Fundamental de los Derechos Humanos que se crea después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se hace en el año 2007. Porque el espíritu de la ONU que crea la Declaración de los Derechos del Pueblo Indígena, porque vieron que la Carta Fundamental de la ONU no estaba incluidos los derechos de los pueblos indígenas. Entonces la declaración es el complemento de la Carta Magna de la ONU. Como vio la ONU que esta Carta de los Derechos Humanos no se cumplía en los países, crea los pactos internacionales de derechos humanos, derechos económicos, social y cultural, así como los derechos civiles y políticos. Fue década de discusión si el término de pueblo o nación que se le daba en estos pactos se referían a los estados, a los pueblos o a las naciones que vivían dentro de los estados. Pero esto se aclaró ya. ¿Y cuál es interesante de esto? Que ya se aclaró que cuando se refiere a las naciones se refieren a los pueblos originarios que viven dentro del Estado. Entonces, este pacto, porque siempre se habla del convenio, pero no hablan de los pactos de derechos humanos que ya es norma en Chile antes de la ley indígena. Este pacto, acuérdense que fue aprobado en el gobierno de Allende, pero no estuvo en el diario oficial hasta que se retiró al gobierno militar. Lo firmó allá en 89, creo. Entonces estos pactos son vigentes en Chile del año 89. Pero no es considerado dentro de la discusión. El convenio se adapta a los pactos. Entonces, la cuestión es, los pueblos tienen que mendigar con la misma clase política, porque a veces si uno ve a unas comisiones de derecha, los de derecha hablan de la izquierda, vienen a las comisiones de izquierda, los de izquierda hablan de la derecha, pero uno como ciudadano ve que los dos están actuando de la misma manera, uno echándose la culpa a otro. Entonces, lo importante acá, que una gran oportunidad histórica para Chile, para todos los pueblos originarios de integrar, de hacer una gran nación. Porque muchos piensan que el pueblo Rapa Nui se quiere independizar de Chile. No, eso no tiene sentido. Lo que queremos es que nosotros como Rapa Nui
para poder proteger del genocidio que estamos sufriendo, de crear nuestras propias normas, de tener derecho a tener relaciones internacionales. Un Estado se puede desarrollar porque tiene relaciones internacionales. El pueblo Rapa Nui tiene su autonomía de tener relaciones internacionales para hacer su derecho económico, social y cultural con otros países que quieran ayudarnos, pero no para separarnos de Chile. Entonces hay una confusión y una mala creencia que el pueblo Rapa Nui se quiere separar. No, queremos, o sea, somos el pueblo que está exigiendo que se cumpla el Estado de Derecho. Fíjense esto, un pueblo exigiendo al Estado que se cumpla el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho con respecto a los pueblos originarios que ya está. O sea, yo soy más práctico. En vez de, o sea, yo personalmente considero que los pueblos originarios están reconocidos en la Constitución, en los pactos, en el convenio. Yo soy más práctico, quiero que se aplique todos los articulados del convenio ahora. Con eso ya ya es suficiente. Fíjense, hoy día nosotros paramos el Consejo de la CONADI porque la CONADI nos ejecutó 7.000 millones de pesos y después se quejan de la violencia. Entonces es importante este proceso histórico para todos los pueblos y un llamado a la clase política de sentarnos, más que inventar, es cumplir lo que ya está escrito. Aquí nadie tiene que inventar nada nuevo. Las normas están separadas por educación, por territorio, por los temas diferentes. Hacia acá no hay que inventar nada, por favor, entiendan esto. Hay que cumplir lo que hay. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Para comentar dos temas de la intervención de Rafael Tuque. En primer lugar, es obvio que el tema constitucional no va a ser o no puede monopolizar toda la discusión, que es solo un comienzo, porque necesitamos algo a partir de los conceptos que tienen que asentarse en la discusión constitucional, pero que va mucho más allá y que tiene que ver con las políticas que el Estado ha implementado y que han ido en general en la historia de este país en el sentido de destruir a los pueblos indígenas en sus dimensiones cultural, social y económica. O sea, efectivamente tenemos que repensar esa forma de actuar del Estado, porque no tiene ningún sentido hablar de una constitución bonita, dejarla, digamos, con un lenguaje que parezca muy garantista de derechos y luego no ser capaces de tener una política distinta. Eso ya pasó, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, donde se hicieron constituciones muy avanzadas, al parecer, en materia de reconocimiento indígena, y en la práctica quedaron vacías. Por eso ahora se habla o se distingue un plurinacionalismo desde arriba, es decir, esto que las élites adoptan este concepto y hacen constituciones bonitas o leyes que suenan bien, pero en la práctica siguen con modelos depredadores y genocidas a la hora de tratar a los pueblos indígenas. Entonces, es fundamental. Hace un año, la verdad, estábamos hablando, hace más de un año, antes de Catrillanca, hablábamos del plan Impulso de la Araucanía y la derecha nos decía, nosotros tenemos la solución porque lo que quieren los indígenas es integrarse al mercado, a nuestro modelo económico, nosotros vamos a apoyar a los emprendimientos indígenas, vamos a hacer que ellos se suban al mercado, vamos a flexibilizar la ley indígena para que no ponga tantas trabas. En fin, se quería imponer un modelo de desarrollo que iba a terminar por destruir aún más las instituciones de los pueblos indígenas. Lamentablemente, otros sectores no han planteado un modelo alternativo. Digamos, los indígenas sí tienen una visión y tienen valores propios, pero otros sectores políticos no han recogido esto y no nos han elaborado con un modelo económico social alternativo que dialogue y incorpore los valores indígenas. Esto, digamos, es fundamental a la hora de que esto sea realidad. O sea, no podemos hacer una constitución bonita y que las políticas económicas, sociales y culturales sigan siendo las mismas. En segundo lugar, el tema del rol de los derechos humanos y específicamente los derechos humanos de los pueblos indígenas. Este proceso constituyente no puede ser regresivo en ningún sentido. Esto es, tiene que reconocerse los derechos humanos que están en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Tiene que ser la gran orientación. En definitiva, yo creo que un enfoque, y eso lo han
rescatado mucho las mujeres, tiene que ser que en una nueva constitución feminista no significa una constitución que vaya a favor de las mujeres y no a favor del hombre, sino más bien es una constitución feminista la que reconoce en plenitud los derechos de las mujeres tal como han sido formulados en el derecho internacional de derechos humanos. Lo mismo sucede con los pueblos indígenas o con cualquier otro grupo excluido. La idea es realizar, es aplicar lo que está en el derecho internacional de los derechos humanos. Y es cierto, no se puede inventar la rueda porque eso ya está inventado. Ya hay un desarrollo que está en la declaración de la OEA, de la ONU y de la OEA, donde los derechos estén ahí. Eso es lo que tiene que ser el marco en que se tiene que llevar a cabo esta discusión. Así que, bueno, yo estoy de acuerdo, digamos, en general con el planteamiento que hizo Rafael. Mi nombre es Abel y quería hacer una consulta respecto a uno de los temas que dice Claudia, que va a ser de disputa política y yo creo que también de disputa teórica respecto a la propiedad indígena y a los recursos naturales. Yo creo que es claro que en los últimos siglos gran parte de la riqueza de la aristocracia fue a través de la apropiación ilegítima de tierra indígena. Y eso se ha sustentado hasta el día de hoy y han mantenido un patrimonio que hoy día está concentrado en ciertas familias y esto viene desde un origen totalmente ilegítimo. ¿Cuál ha sido el avance en cuanto a las discusiones que han tenido ustedes como parte como actores políticos de sus comunidades en cuanto a la aplicación de este retorno de propiedad indígena hacia quienes le pertenecen originariamente? Y también en cuanto al choque que puede tener con la propiedad minera, propiedad de agua, que también hoy día nosotros vemos que está concentrada en manos de pocas personas. ¿Cuáles han sido los avances, por una parte quizás teórico, en cuanto al origen de la propiedad y la fundamentación de la propiedad, y también en cuanto a lo político y a lo práctico de cómo se podría generar que a través de esta nueva Constitución se avance a un camino de recuperación territorial dentro de nuestro país para las comunidades? Es una pregunta muy, muy compleja. ¿Compleja en qué sentido? En la práctica, las comunidades indígenas se ven enfrentadas a una situación muy difícil, que es que en sus territorios, teniendo recursos naturales, a modo de ejemplo el agua, muy pocos son titulares de acuerdo a la norma vigente que establece el Código de Aguas. Y la misma situación, que es mucho más compleja, es lo que se vive a partir de la constitución de los pedimentos mineros, tanto de exploración como de explotación. Cuando uno se enfrenta a aquello y busca las herramientas jurídicas para poder frenar la situación, la verdad que es bastante difícil. Ya no hay una herramienta que permita que un particular no termine otorgándose ese derecho. Y por eso yo señalaba de que en ese sentido, en materia de tierra, recursos naturales y territorio, este proceso, si se hace bien, efectivamente es una tremenda oportunidad para los pueblos indígenas, porque hoy día, bajo la lógica, nosotros, bajo nuestra cosmovisión, el territorio es todo, pero bajo la lógica del Estado y su reglamentación, cada elemento que constituye ese todo está regulado por leyes particulares. Así de que en el escenario actual y de acuerdo a la realidad que hemos visto ya en el territorio donde provengo, que es la provincia de Osorno, región de los lagos, los conflictos en materia de derechos mineros y derechos de agua son un dolor de cabeza para las comunidades indígenas, y hoy día la reglamentación y la institucionalidad no tienen los mecanismos legales para poderlo frenar. De hecho, el Cernagiomín ni la Dirección General de Agua establece un procedimiento, entre paréntesis, de consulta cuando hay un privado que está solicitando derechos de agua o pedimentos mineros en tierras indígenas, ¿ya? Así que eso es lo que yo podría compartir. Por eso también
Aquello es una demanda fuerte de parte del movimiento mapuche huilliche acá de allá del territorio. No sé, Salvador, si puede aportar más antecedentes legales. Bueno, nosotros tenemos en nuestra legislación una protección muy débil del territorio. O sea, tenemos el convenio 169 como parte de nuestra legislación, pero no se implementa cabalmente a la hora de proteger las tierras y territorios indígenas. Nosotros seguimos con el sistema de CONADI, que es un sistema de compra de tierra, que además es un sistema de presupuesto anual y donde además el vendedor, como un sistema de libre mercado, de compra en el mercado, el vendedor puede subir el precio, de hecho lo hace cuando sabe que hay una reivindicación histórica de una comunidad. Entonces, realmente no tenemos un sistema eficaz, que tiene que ser un sistema plurianual, no sujeto solo a presupuesto, tiene que además ser un sistema que tenga distintas variantes y que incluya, por ejemplo, la posibilidad de expropiar predios cuando no hay otra solución, cuando existe una demanda histórica de los pueblos indígenas, y esto tiene que ser posibilitado por la Constitución. Es decir, que la Constitución tiene que darnos a entender o ser clara en el sentido de que la reivindicación histórica de las tierras indígenas emana del derecho de los pueblos indígenas a su tierra, entendida como lo hace la Corte Interamericana, como las tierras que son de ocupación tradicional de los pueblos indígenas, y que en virtud de eso el Estado tiene un deber de recuperación, como dice la Corte, y esto tiene que tener la posibilidad. Yo no creo que la compra sea un mal mecanismo, pero tiene que regularse, tal como se regulan todas las compras públicas, por ejemplo el sistema de mercado público, impidiendo una variación, digamos, especulativa del precio de la tierra, teniendo objetivos de largo plazo, con un presupuesto plurianual, pero incluyendo la expropiación u otras posibilidades de compensación, pero siempre bajo decisión de consentimiento libre de los pueblos indígenas. Esto debería quedar reflejado en la Constitución y en cualquier caso posibilitado y no impedido, como hasta el día de hoy. Acá nos queda una consulta o opinión. Luis Pizarro, Huircaleo. Yo quisiera opinar solamente en el siguiente sentido. Yo creo que como sociedad hemos ido viviendo un proceso de toma de conciencia respecto de cómo ha cambiado el mundo. Entonces, esto lo digo porque toda esta crisis social que yo veo habla de una impugnación del orden social, y que no solamente es local, sino que es planetario, diría. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad como pueblo indígena de instalar en un marco normativo nuestras reivindicaciones, nuestras miradas del mundo, nuestras formas de vida. Yo creo que esto es una oportunidad, porque yo creo que para poder evitar de que la Constitución se transforme en una mera declaración de derechos que no logran encarnarse en políticas, en una nueva forma de Estado, es obvio, creo yo, que después de que nosotros logremos avanzar en esta modificación de la Constitución, después va a tener que venir una profunda modernización del Estado, que se haga cargo de esto, porque si hoy día no se operan los derechos, es precisamente porque nuestro Estado, algunos dicen que es del siglo XX, yo creo que es del siglo XIX, donde operan lógicas, donde, ¿cómo se llama?, desde el Estado, más bien este concepto de ciudadanía que se trató de instalar cuando inauguramos esta democracia, todos nos damos cuenta de que ante el mercado el ciudadano era nada. Ante el mercado, entonces aquí hay una impugnación, yo veo una impugnación por el modelo de desarrollo, eso que va a permitir que las economías naturales de las que hablaba Rosa Luxemburgo puedan tener su espacio en este mundo globalizado. Yo creo que eso tiene que ocurrir. Pero insisto en esta idea de que después tiene que venir una modernización del Estado. Eso. Muchas gracias. Bueno, ya finalizando, agradecer la asistencia. Bueno, agradecer la participación y asistencia de todos ustedes
a este segundo diálogo de este ciclo y también dejarlos invitados para el próximo jueves al tercer ciclo, en donde hablaremos sobre oportunidades, amenazas y desafíos de la democracia en la nueva Constitución, en donde nuestros expositores serán Agustín Esquella, Liliana Galdames y Óscar Landerreche. Un aplauso, por favor, a los expositores. Estuvieron fantásticos. Muchas gracias.